como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Piscis, mi pececito rojo, mi glu glu glu. ¿Cómo estás tú, mi glu glu glu? Vamos, mi querido Piscis. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. También, no sin antes decirte, para recordarte que mis lecturas son generales, extemporáneas. En el momento en que las veas, en ese momento serán para ti. No tienen fecha, ni hora, ni fecha en el calendario. Y también son a quien le resuene. Más nada. Vamos a ver entonces a quién le puede estar resonando esta lectura. Vamos a ver, la primera carta es la que me va a decir más o menos a quién le estoy leyendo. Recuerda, ustedes son muchos y cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus sentimientos, cada quien tiene su energía particular. Vamos a ver a quién. Ajá. Aquí veo o una gran fuerza de voluntad que estás creando, una gran fuerza de voluntad porque quizás a lo mejor no quieres volver a caer en lo mismo, porque a lo mejor te dice, te habla y ya tú no quieres más, porque a lo mejor han sido varias veces lo mismo, le has creído en varias oportunidades y te das cuenta que siempre más de lo mismo, o quizás a lo mejor lo que quieres es tener más impulso, más fuerza para continuar, para seguir adelante con tu historia de amor, bien sea del pasado, como sea del presente o como sea del futuro. Seguimos. No hay comunicaciones por el momento, entonces estoy viendo así, como que de verdad lo que estás haciendo es tratando de colocar tu fuerza de voluntad antes que nada, para no tener ni caer en tentaciones. Tú dices, líbrame Dios de malas tentaciones. Veo aquí que no tienes esperanzas, que definitivamente esto como que se hubiese muerto, como que esta relación se murió y mira lo que hay. ¿Por qué esto? Porque aquí está la prueba del delito. ¿Qué fue lo que hizo esa persona que te hizo que de verdad te hiciera sentir sin conexiones, sin esperanzas? Esa persona tiene a alguien ahora en este momento, muy probable, y tú no tienes esperanzas de nada. Aquí estoy viéndote solo o sola, meditando y pidiéndole al universo que tú lo que quieres es una relación que sea de verdad, de verdad. Y aquí estoy viendo comunicaciones. ¿De dónde vienen esas comunicaciones? ¿Será de esa persona que se fue y que ahora como que quiere comunicarse? No lo sé. Lo cierto es que tú tienes también tus propios recuerdos que te están dando y tu dolor y te sientes, dentro de todo te sientes triste. Y también aquí no te quieres, como quien dice, arriesgar a nada. Pero al final del camino aparece como que tu rueda de la fortuna muy después comienza como que definitivamente a empezar a girar. Así que te digo, mira, aquí sale esto, un mensajito bonito para ti que dice, no arruines tu buen hoy pensando en un mal ayer. Suelta. Ojo con lo que te están diciendo. No arruines tu buen hoy pensando en un mal ayer. Coma, suelta, punto. Vas a tener que hacer eso, ¿no? Por lo menos es lo que te está aconsejando tu ser interno. Te está aconsejando esto. Vamos a ver entonces qué otra cosita te podemos estar diciendo por aquí. ¿Qué cartitas vienen para ti de nuestro querido y adorado Lenormand? ¿Cómo es? El oráculo de Lenormand. Aquí hay dos cartas que se me cayeron y te vas a quedar loco o loca cuando te diga las cartas que salieron. El número 9, Bouquet. El número 9, Bouquet, en las cartas de Lenormand es lo máximo en el amor. Y mira lo que te dicen. Tendrás regalos, alegría, felicidad. Serás muy feliz en algo. Viene para ti un bouquet de felicidad. Y también por otro lado te están diciendo, hay unas cartas, mensaje, documento, carta de amor, una relación a distancia, una relación por internet, whatever.
cualquier cosa de estas puede ser posible. Vaya, y se salieron esas dos cartas. Las voy a dejar ahí a un ladito porque no las quiero perder de vista. Entonces, ¿en qué quedamos, mi querido y adorado? Aquí esta persona está disimulando muchísimo este pasado, ¿sabes? Yo no sé si será ese pasado mismo que viene a traerte regalos, alegría, felicidad y volver a ser felices. Te va a traer mensajes, cartas de amor, no lo sé. Lo cierto es que esta persona disimula que nada siente, pero por dentro es que lleva la procesión. Te ve con alguien, quizás te pueda ver con alguien y va a querer morirse. Sí, señor, y vendrá quizás con pretextos, quizás vendrá a buscarte. Y eso es, ahora estoy cayendo, que eso es lo que está en el segundo ciclo, que veo aquí como comunicaciones. Esta persona que quiere como comunicarse contigo y quiere convencerte de que no ha podido, o mejor dicho, que te convenzas de que no ha podido olvidarte. Se alejó para olvidar, pero no puede. Y le soltaste y eso es lo que le ha dolido tanto. Así que te digo sinceramente, porque te dice el mensajito bonito, no arruines tu buen hoy pensando en un mal ayer. Suelta. Una vez que sueltas, te convences de que no ha podido olvidarte o te tendrás que convencer a la larga porque te va a demostrar que realmente no te ha podido olvidar. Le soltaste y eso ha sido, como quien dice, el punto crítico y eso le ha dolido mucho, ¿sabes? Y disimula que nada siente, pero por dentro se está muriendo. Te ve con alguien y quiere como terminar de volver a vivir y a morirse otra vez. Y vendrá con pretextos. Déjame decirte eso. Ahora, eso será lo que va a producir en ti regalo, alegría, felicidad, ser feliz, mensajes, cartas de amor y esas cosas por el estilo. No lo sé. Solamente eso tú y solamente tú lo puedes saber, mi querido y adorado Piscis. Yo quiero ver de todas maneras si es que para esta persona será esta persona la de los mensajes, regalos, alegría. Quiero ver si es esa persona del pasado o es que es alguien nuevo. Voy a ver si me salen aquí, ¿ok? Voy a ver si lo puedo dislucidar. Porque esta persona de verdad sí que te digo, te va a ver con alguien y se va a querer morir. Mira, ahí está como quien dice trancado, no quiere decir nada, disimula, como dice ahí, como estoy viendo, entra digamos, en una soledad, pero si quiere hacer las cosas ahora lo derecho, si quisiera de verdad convencerte de que de verdad no te ha podido olvidar y quizás vendrá efectivamente con pretextos y tomando decisiones. Está todo nublado todavía, dando vueltas, pero sí quiere encontrar y ha encontrado realmente lo que ha andado buscando, que eres tú. Con su magia bien bonita lo quiere hacer un cambio de ciclo profundo. Siente todavía una cierta inestabilidad, pero lo que no tiene son esperanzas. Y su carro, por supuesto, no le quiere funcionar porque no le estás dando, como quien dice, todas las garantías. Esta persona lo que tiene son sensaciones de que realmente a lo mejor tú no le vayas a digamos, a dar una apertura muy fácil. Yo sí que te digo, honestamente, a mí, a ver, o sea, si yo estuviera en tus zapatos aquí, y si a mí me estuvieran leyendo las cartas, si fuera alguien que me las estuviera leyendo, y saliera esto, Piscis, yo diría que esta persona efectivamente ha encontrado en ti lo que siempre ha estado buscando y que no se había dado cuenta. Disimula que nada siente, pero de verdad que ahora está sintiendo y bastante. Al verte con alguien que quizás puede ser que en un momento determinado, fugazmente te vea con alguien, va a sentir que de verdad te está perdiendo y va a decir o actúo o me quiero morir, una de dos. Entonces veo aquí que muy probablemente esta persona sí es cierto que vaya a reaccionar. Entonces ahí yo te dejaría esa lectura para que tú la termines de profundizar, para que tú termines de esta historia, para que seas tú quien ponga el punto final a todo esto, mi querido
Piscis. No sin antes darte la última carta, la carta de las energías del tarot psíquico, ¿de acuerdo? Pero mira qué bien, salieron como quien dice 1, 2 y 3. Mira aquí, aquí hay un sacrificio, aquí hay cosas que hay que sacrificar, mi querido y adorado Piscis. Sí, señor, son cosas que necesitamos sacrificar. ¿Qué puede ser? Sacrificar qué? A esa persona que viene nueva, que de repente a lo mejor vas a tener que dejarla a un lado porque viene esa persona del pasado que estás esperando, o definitivamente sacrificar a este pasado porque viene alguien nuevo. Eso es lo que tendrías que tú poner en una balanza, ¿de acuerdo? Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Piscis, con esta historia. Y déjame decirte que esa persona siente que definitivamente va a tener que ponerse en una balanza y vamos a ver a quién le toca entonces el premio de ese Piscis, a quién le toca ese Piscis. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Piscis, mi pececito glu glu glu. Bye bye.